Bueno, buenos días. A continuación, nosotras vamos a explicar el tema sobre los mecanismos de termorregulación en aves comerciales. Nuestro grupo está conformado por Paula Rincón, Juliana Castilanco, Estefanía Lombana y quien les habla, Dania Martín. Inicialmente vamos a hablar sobre la temperatura corporal de las aves. Entonces, las aves tienen una temperatura corporal interna elevada, que normalmente oscila en un rango de 40 a 42 grados centígrados. Esta la mantiene la termorregulación, aunque pues muchas veces puede cambiar debido a otros factores. Es decir, digamos, cuando hay temperaturas muy altas, pues la temperatura puede aumentar considerablemente y nos puede causar un estrés por calor. ¿Qué es estrés por calor? Que es algo muy común en las aves. Es cuando, digamos, la temperatura ambiental pues supera la capacidad que tiene el ave para eliminar el exceso del calor corporal. Entonces, pues esto va a provocar que las aves tengan dificultad para mantener la temperatura interna adecuada que deben tener. Entonces, asimismo, se presentan problemas de salud, de consumo de alimento y de crecimiento y producción de huevos. Entonces, pues cuando ocurre este tipo de cosas, va a afectar también a los procesos fisiológicos que estén. Continuando, pues nuestras aves son homeotermas. Esto quiere decir que generan su propio calor corporal y pues siempre se va a mantener en esta temperatura, a no ser de que pues ya la temperatura externa ya sea muy alta. Las aves en cuanto a la temperatura corporal es diferente porque es más alta que la de otros mamíferos, pero sin embargo pues varía según la especie y la edad. Por ejemplo, según lo que averiguamos, en cuanto a pollos y gallinas, su temperatura está en un rango de 41 grados centígrados y 42 grados centígrados. En pavos está entre 41,3 grados centígrados y 42,5 grados centígrados. También con los patos está entre 41 grados centígrados y 42 grados centígrados. Y en cuanto a los pollitos que son recién nacidos, está entre el 39,5 de grados centígrados a 40,5 grados centígrados, dado pues como dije que cambia según la edad, pues estos, ya que son tan pequeños, aún pues no pueden regular también su temperatura. También encontramos un dato que es que la osmolaridad plasmática de las aves sí es parecida a la de los mamíferos, entonces esta tiene un rango entre los 280 y 320 miliosmoles por kilogramos de agua. También encontramos una imagen en donde hablaba como de la temperatura óptima para el rendimiento y salud. Eh, Se dice que en cuanto a los pollos de engorde, deben tener una temperatura de 18 a 22 pues, grados centígrados. Esto se debe a que, digamos, si la temperatura pues llega a ser muy baja, o sea, más baja de los 18 grados centígrados, pues nuestros pollos van a gastar más energía para poder obtener pues el mantenimiento del calor corporal. Entonces, pues esto va a reducir el crecimiento que pues necesitamos. Y si llega, digamos, a superar los 22 grados centígrados, pues pueden sufrir por estrés por calor, que fue lo que expliqué anteriormente, y esto pues va a disminuir el consumo de alimento y la ganancia de peso que necesitamos en estos pollos de engorde. En cuanto a las gallinas ponedoras, se dice que deben tener entre 19 a 22 grados centígrados de temperatura, dado que pues en este rango específico pues se va a mantener la producción y la calidad de los huevos. Si digamos existen temperaturas muy altas, pues van a reducir el apetito de las aves. Y si, digamos, se encuentran en temperaturas muy bajas, pues asimismo va a aumentar el gasto energético
como en los pollos de engorde. Y pues así, en cuanto a las gallinas de ponedoras, también nos va a afectar la producción que necesitamos. Bueno, yo les voy a explicar la zona termoneutral o también conocida como zona de confort térmico de las aves. Este es el rango de temperatura en el que la gallina mantiene su temperatura corporal sin necesidad de gastar energía extra para calentarse o para enfriarse. Dentro de este rango, el cuerpo solo hace pequeños ajustes en la producción de calor para mantenerse estable. Pero cuando la temperatura del ambiente sube o baja de este rango, lo que pasa es que la gallina empieza a aumentar su producción calórica para compensar esto, lo cual pues implica que la gallina empiece a tener un mayor gasto de energía. Em, es por esto que es importante mantener a las aves dentro de una zona de confort, es decir, que estén dentro de este rango de temperatura, que pues es clave para su bienestar y para que no gasten energía además y que se vea evidenciado posteriormente en un estrés calórico no deseado. Bueno, en el caso de las gallinas adultas, la zona termoneutral se encuentra entre los 12 y los 24 grados Celsius. A medida en que la gallina envejece, su tolerancia al calor disminuye, es decir, que las gallinas mayores empiezan a soportar menos las temperaturas altas. Además de esto, con la edad también se reduce su temperatura superior, que es el punto en el cual ya el ave empieza a sufrir un estrés calórico. Esto significa que cuando las aves están jóvenes, aguantan más el calor que las aves mayores o adultas. Bueno, la zona de neutralidad térmica varía dependiendo diferentes factores. Entonces, por ejemplo, esta puede aumentar con la edad si el ave recibe una buena alimentación o si se ha adaptado gradualmente a las temperaturas más bajas. Pero si la temperatura ya baja demasiado, el cuerpo lo que hace es tomar una reacción aumentando la producción de calor. Y este aumento se debe principalmente a los escalofríos que se generan, que son las contracciones musculares que se producen para generar calor. Esto demuestra que cuando el clima no es favorable o no se adapta a estas temperaturas, el ave lo que hace es generar un gasto de energía adicional, em, que es lo que no se debería pues hacer para pues que mantenga su temperatura corporal. Bueno, ya iniciamos con el control nervioso de la temperatura. El control nervioso de la temperatura en aves se centra más que todo es en el hipotálamo. Este se encuentra más que todo en el encéfalo, la cual pues como actúa como un termostato biológico. Es el centro en el que recibe como la mayor información de los receptores térmicos de la piel y los órganos internos, las cuales pues ayuda como a detectar si la temperatura ya sube o baja. Esto también nos ayuda como a enviar unas señales nerviosas así para activar como los mecanismos que corrigen el cambio. Y una vez que el hipotálamo las identifica, hay una desviación de la temperatura corporal normal y esto también nos ayuda como a activar diferentes mecanismos por medio del sistema autónomo, la cual es el simpático y pues el parasimpático. También con el objetivo de pues también como restablecer la homeotermia y dependiendo también del caso. Siguiente. Acá hay como un ejemplo en la cual si las aves hay como calor, eso también nos ayuda como a activar los mecanismos para perder el calor. Y si hay frío en las aves, nos ayuda como a activar los mecanismos para conservar o generar como un poco más de calor. Bueno, ahora yo les voy a explicar los factores que son importantes y que intervienen en la temperatura del ave.
Voy a iniciar por la edad, que es importante ya que los pollos recién nacidos tienen una menor temperatura que las aves adultas. Esto es debido a que pues cuando los pollos están muy jóvenes, que todavía son pollitos, aún no pueden regular muy bien su calor y pues sus temperaturas. A medida en que ellos van creciendo, su cuerpo va produciendo más calor gracias a que van desarrollando el plumaje y va aumentando sus procesos metabólicos. Es por esto que las aves adultas son más cálidas o más resistentes que los pollitos. Por otro lado, también es importante el sexo del ave, ya que se ha observado que los machos en algunas razas como los leghorn blancos tienen temperaturas corporales más altas que las hembras. Esto se debe a que tienen un metabolismo más activo que las hembras. Sin embargo, pues esto también varía según la edad y el ambiente en el que se encuentren las aves. Em, También es importante, como lo mencioné anteriormente, la temperatura que va ligada a la temperatura ambiente, que ya la voy a explicar ahorita, la siguiente diapositiva, ya que como lo dije, los pollos nacen con una temperatura baja que va aumentando progresivamente a medida que van creciendo. Siguiente. Como les decía, pues esto va ligado a la temperatura ambiente, ya que la temperatura orgánica de las gallinas varía con los cambios de estas temperaturas, en sentido de que cuando esta aumenta, también aumenta la temperatura rectal. Para esto también es importante tener en cuenta pues el entorno en el que se encuentre el ave, es decir, que si hace calor, el cuerpo del ave pues también se va a calentar y si hace frío, el cuerpo pues se va a enfriar, lo que va a implicar que el ave empiece a gastar más energía para mantener una temperatura y pues termorregularse. Por otro lado, la raza también influye, como lo mencioné ahorita. Em, en el caso, por ejemplo, de las gallinas Leghorn blancas o las Rhode Island rojas, que mantienen una temperatura que oscila entre los 41,5 y 41,3 grados Celsius. Em, pero esto también no aplica para todas. Esto es decir, que no todas las razas manejan pues la temperatura igual. Por ejemplo, cuando se encuentran en un mismo ambiente, una raza puede tener la temperatura corporal más alta que la otra y así sucesivamente. Por eso, pues las temperaturas varían de acuerdo a la raza. Esto pues influye dependiendo pues em, los rasgos genéticos y de metabolismo que presenten las aves. Por otro lado, también es importante la actividad, es decir, que cuando los pollos o las aves están confinadas en jaulas y están relativamente inactivos, pues disminuyen sus temperaturas orgánicas. Esto es debido pues a que cuando están en jaulas no requieren tanta actividad, no se mueven mucho, por lo cual pues su cuerpo empieza a producir más calor. Em, Cuando están en mucho movimiento, pues producen más calor. Por el contrario, cuando están quietas o encerradas en jaulas, la temperatura disminuye porque pues gastan menos energía. También es importante el ritmo que manejan diurno, ya que la temperatura corporal de las aves cambia a lo largo del día según la actividad y su alimentación. Esto quiere decir que pues generalmente es más baja la temperatura en la noche cuando ellas descansan y va aumentando a lo largo del día cuando están activas o alimentándose. Em, la alimentación también es un punto muy importante, ya que la temperatura de las gallinas aumenta después de la ingestión de alimento y cuando se incrementa la cantidad de alimento. Pero por el contrario, cuando ellas se encuentran sin alimentarse, el cuerpo se enfría porque hay menos producción de energía. Es decir, pues a modo de resumen, que la temperatura del cuerpo aumenta cuando están en ingestión de alimento y disminuyen cuando están en periodos de ayuno, ya que pues no gastan energía. Bueno, también otro punto importante que interviene en la temperatura
es la muda, es decir, el cambio de plumas, ya que durante esta etapa la temperatura corporal del ave aumenta debido a una mayor producción de calor. En esta etapa las aves pierden parte de su plumaje, lo que reduce su aislamiento. Para compensar esto, el cuerpo empieza a producir más calor y por eso pues la temperatura aumenta, ya que el aislamiento lo que hace es disminuir mientras pues que se van renovando las plumas. Por último, la incubación es importante ya que las gallinas que están incubando huevos bajan un poco su temperatura corporal porque se vuelven más sedentarias, ya que requieren menos movimiento. Su metabolismo disminuye y con esto pues también disminuye la producción de calor. Em, entonces, como lo decía, pues esto es debido a que el índice metabólico en las primeras es más bajo y como consecuencia de esto, pues también disminuye su actividad física, ya que pues se encuentran en este momento de incubación de los huevos. Bueno, aquí tenemos los 4 mecanismos de regulación que vamos a explicar. Son conducción, convección, radiación y evaporación o jadeo. Aquí pues está una imagen. Sin embargo, pues lo voy a explicar en la siguiente diapositiva a cada punto de una manera más específica. Sin embargo, es importante resaltar por qué estos 4 mecanismos de termorregulación son tan importantes y es debido a que pues, son los únicos medios fisiológicos y físicos que tiene el ave para mantener su temperatura corporal constante. Y pues esto frente a los cambios que se presenten en el ambiente. Comenzamos explicando conducción, que conducción es la transferencia por contacto directo. Pues esto es el paso del calor entre los dos cuerpos que estén en contacto netamente directo, desde el cuerpo más caliente hacia el más frío. Digamos aquí como se demuestra en la imagen, cuando pues el ave se acuesta sobre el suelo, que digamos está fresco y se apoya, también en objetos o estructuras que estén frías, pues va a perder el calor por conducción. En cambio, si este suelo pues está caliente, pues el ave puede ganar calor. Por ejemplo, pues un pollo que esté en un ambiente pues caluroso sobre una cama caliente, pues va a absorber el calor, como se ve acá en las flechas, mientras que pues sobre una cama fría, pues al contrario lo va a perder. Entonces también influye mucho la temperatura del piso, del ambiente o de las estructuras, pues debido a que va a influir directamente en el bienestar térmico de las aves. También está la convección, que la convección es la transferencia por el aire en movimiento, así como se demuestra también en la imagen, en donde pues la convección es como la pérdida o la ganancia del calor que se obtiene mediante el movimiento del aire o del agua que pues rodea al cuerpo, como se ve aquí gráficamente. Digamos, en nuestras aves, cuando el aire caliente que rodea el cuerpo del ave se reemplaza por aire más frío. Y, o sea, es decir, cuando hay corrientes de aire, como por ejemplo cuando tenemos ventiladores o cuando al contrario pasan como esas brisas o esos vientos tan fuertes. Y si no hay movimiento de aire, pues el calor va a quedar atrapado, por así decirlo, y pues esto va a hacer que se aumente la temperatura corporal. Por ejemplo, digamos, cuando la ventilación en los galpones existe, esto nos ayuda a que las aves pues eliminen ese exceso de calor corporal que dan. Es muy importante pues debido a que es esencial y fundamental que en estos climas cálidos no haya pues esta convección debido a que pues si falta pues nos puede generar un tipo de estrés térmico o golpe de calor. Asimismo, también está la radiación, que la radiación es la emisión de energía en forma de ondas, así como se demuestra también en las flechitas
que están en la imagen con el pollo. Entonces, pues esta es la transferencia de calor sin contacto directo, a diferencia de cómo ocurre en la conducción. Entonces, esto pasa pues mediante estas ondas electromagnéticas, como pues lo es como con la radiación solar o la que es emitida por el mismo cuerpo. Digamos, cuando las aves absorben el calor del sol o de los objetos calientes, pues ahí se presenta una radiación solar directa. O también pues pierden el calor radiándolo hacia un ambiente un poco más frío, como por ejemplo en las noches o cuando reposan en lugares con sombra. Por ejemplo, cuando pues una gallina está, no sé, al sol y esto va a generar que aumente la temperatura corporal por radiación, y pues cuando están ubicadas en estos lugares de sombra, pues al contrario la va a reducir. Es importante porque la radiación pues es clave para lo que es el equilibrio térmico natural, y pues también puede ser muy peligrosa en lugar de que no hayan espacios con sombra. Por último está la evaporación o también jadeo, que es la pérdida de calor por vapor de agua. Pues esta, así como mismo dije anteriormente, es la pérdida de calor mediante la evaporación del agua, desde las superficies corporales o también el tracto respiratorio. Entonces, digamos, en cuanto a las aves, como sabemos específicamente en este caso, las aves no tienen glándulas sudoríparas. Entonces, pues su principal mecanismo evaporativo que tienen es el jadeo, como también lo pueden como explicar aquí las flechas. También, como se puede evidenciar, pues cuando digamos las aves abren el pico o mueven la lengua rápidamente o la garganta, pues esto va a hacer que se aumente la evaporación del agua en las vías respiratorias, como más o menos lo intenta acá explicar y señalizar las flechas. Por ejemplo, en altas temperaturas, pues las aves podemos observar a veces que empiezan como a jadear, y esto lo hacen con el objetivo de poder mantener su temperatura corporal entre el rango que dije anteriormente, que es de 40 a 42 grados centígrados. ¿Por qué es tan importante esta parte de la evaporación o jadeo? Es porque pues es como, por decirlo así, el último recurso fisiológico que se tiene para disipar el calor, pero pues también causa pérdida de agua y puede causarnos una alcalosis respiratoria si se sigue prolongando. Em, Estos 4 puntos, como dije anteriormente, pues son importantes porque nos permiten mantener la homeotermia, que es la temperatura corporal estable. Asimismo, cada uno de estos mecanismos puede permitirle a las aves adaptarse a las distintas temperaturas ambientales que se presenten, en varios casos que se dan normalmente el día a día, y asimismo pues poder evitar una hipertermia o una hipotermia que pues pueden llegar a causar la muerte, pero esto va a ser explicado más adelante, más específicamente. Bueno, vamos a hablar sobre la termogénesis. La termólisis en aves pues es el conjunto de mecanismos en la cual es la pérdida de calor, en la cual que permite disipar el exceso de temperatura corporal, así evitar la hipotermia, y puede ocurrir en ambientes con altas temperaturas y con una humedad. También especialmente en galpones mal ventilados o con alta densidad de aves, en la cual pues limita como la circulación del aire y así como acumular como el calor corporal. También la exposición directa al sol afecta o la falta de sombra, y en algunos casos también el consumo elevado del alimento energético puede generar el calor metabólico. Siguiente. Ya como mi compañera lo había hablado, pues las gallinas se emplean en 4 mecanismos pues para eliminar el calor corporal, la cual es la radiación, la conducción, la convección y la evaporación, ya que las aves no tienen glándulas sudoríparas. Siguiente. Vamos a hablar sobre la hipotermia y la hipetermia. Esa es la regulación de la temperatura corporal, la cual es pues fundamental para la salud y el bienestar de las aves, ya que son animales homeostermos.
en la cuales pues necesitan como mantener su temperatura interna estable, así para su proceso metabólico funcionen correctamente. Tanto como la hipotermia es el exceso de calor, como la hipotermia pues es la falta de calor. Estas ayudan a provocar el estrés, desequilibrios fisiológicos y pues la disminución de la productividad, así pues pudiendo incluso también causar la muerte. Siguiente. La hipotermia ocurre cuando el ave pierde más calor del que produce y su cuerpo se enfría demasiado. Es más peligroso en pollitos recién nacidos porque todavía no pueden regular bien su temperatura corporal y pues así para evitar la hipotermia. Se debe mantener la temperatura adecuada, pues según la edad del ave, pues los pollitos recién nacidos deben mantener la temperatura de 39 a 40 grados y en aves adultas de 40 a 42. Siguiente. La prevención para la hipotermia, como lo había hablado, es mantener la temperatura adecuada, pues según la edad. También se debe mantener antes de entrar las aves al galpón, se debe calentar unas horas antes y así evitar también corrientes de aire frío. Usar caña seca y gruesa, también revisar el comportamiento de las aves, si se amontonan o quieren decir pues que tienen frío. Y así también evitar subir la temperatura. La hipotermia. La hipotermia es el golpe de calor y este ocurre cuando el ave no puede eliminar el calor corporal y su temperatura interna sube demasiado. Para evitarlo, hay que mantener una buena ventilación dentro del galpón, tanto como ventanas, extractores o los ventiladores. También ayuda a proporcionar el agua fresca y limpia en todo momento y con frecuencia también estarla cambiando. Dar sombra a las aves o techos aislantes, así como una pintura blanca o la malla. Siguiente. También la buena ventilación, no poner también demasiadas aves por metro cuadrado, no manipular las aves en horas altas pues, del día, observar frecuentemente el comportamiento de las aves, si jadean o abren las alas significa que también tienen calor y pues así podemos mejorar la ventilación y refrescar el ambiente de donde quieran que estén. Siguiente. Pues ya la regulación de la temperatura corporal es fundamental pues para la salud y bienestar de las aves, en la cual estas ayudan a mantener pues su temperatura interna y establecer pues para sus procesos metabólicos funcionen correctamente. Y ya. Esas son las bibliografías. Y muchas gracias.